Buenísimas, buenísimas, nubladas, grises, completamente grises, las montañas no se ven. Uy, ¿cómo irá a ser el día? De todas maneras, a mí me encanta estar aquí. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es miércoles 5 de septiembre, octavo, noveno mes. De 2018 el programa es el número 1797. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos hablando del aparato digestivo, el intestino delgado y el intestino grueso. En el intestino delgado se produce la digestión propiamente dicha, mediante división de componentes y asimilación. Llama la atención el parecido existente entre el intestino delgado y el cerebro. Ambos tienen una misión similar. El cerebro digiere las impresiones en el plano mental y el intestino digiere las sustancias materiales. Las afecciones del intestino delgado suscitan la pregunta de si el individuo no está analizando demasiado, ya que la función característica del intestino delgado es el análisis, la división, el detalle. Las personas con afecciones del intestino delgado suelen tender a un exceso de análisis y crítica, de todo tienen algo que decir. Uno de los síntomas que con más frecuencia se dan en la zona del intestino delgado es la diarrea. Tener caca significa tener miedo. En la diarrea tenemos la indicación de una problemática de angustia, de algo me tengo que deshacer. El que tiene miedo no se entretiene en estudiar analíticamente las impresiones, sino que las suelta sin digerir. No hay más remedio. Uno se retira de un lugar tranquilo y solitario donde puede dejar de que las cosas sigan su curso. Con ello se pierde mucho líquido, ese líquido símbolo de la flexibilidad que sería necesaria para ampliar la angustiosa frontera del yo, con ello vencer el miedo. Ya hemos dicho que el miedo siempre está asociado con el estrecho y con el afán de aferrarse. La terapia del miedo consiste siempre en soltarse y expandirse, adquirir flexibilidad, observar los acontecimientos, dejarlo correr. El tratamiento de la diarrea suele limitarse a administrar al enfermo gran cantidad de líquidos. Con ello recibe simbólicamente esa fluidez que necesita para ampliar sus horizontes en los que experimenta el miedo. La diarrea, ya sea crónica o aguda, siempre nos indica que tenemos miedo y que tratamos de aferrarnos y nos enseña a soltar y dejar correr. En el intestino grueso, la digestión ya ha terminado. Aquí lo único que se hace es extraer el agua del resto de los alimentos no digeridos. La afección más generalizada que se produce en esta zona es el estreñimiento. Desde Freud, el psicoanálisis interpreta la defecación como un acto de dar y regalar. Para darnos cuenta de que simbólicamente la deposición tiene algo que ver con el dinero, basta recordar una expresión común en Alemania. Ese es un cagadinero, y el cuento del asno de oro que, en lugar de estiércol, defecaba monedas de oro. Popularmente también se asocia el pisar deposiciones de perro con la perspectiva de recibir una suma de dinero. Estas indicaciones deben bastar para poner de manifiesto, sin incurrir en complicadas teorías, la relación simbólica existente entre excremento y dinero o entre defecar y dar. Estreñimiento es expresión de la resistencia a dar, del afán de retener y está relacionada con la problemática de la avaricia. En nuestra época, el estreñimiento es un síntoma muy extendido que padece la mayor parte de la gente. Indica claramente
un exagerado afán de aferrarse a lo material y la incapacidad de ceder. Pero el intestino grueso corresponde otro importante significado simbólico. Si el intestino delgado se relaciona con el pensamiento analítico consciente, el intestino grueso corresponde al inconsciente, que en el sentido literario es el submundo. El inconsciente es, desde el punto de vista mitológico, el reino de los muertos. El intestino grueso es también un reino de los muertos, ya que en él se encuentran las sustancias que no pueden ser convertidas en vida. Es el lugar en el que puede producirse la fermentación. La fermentación es también un proceso de putrefacción y muerte. Si el intestino grueso simboliza el inconsciente, el lado nocturno del cuerpo, el excremento, representa el contenido del inconsciente. Y ahora reconocemos claramente el otro significado del estreñimiento. Es el miedo a dejar salir a la luz el contenido del inconsciente. Es la tentativa de retener fondos reprimidos. Las impresiones espirituales se acumulan y uno no consigue distanciarse de ellas. Se llama colitis ulcerosa a una inflamación del intestino grueso que se manifiesta en forma aguda y tiene que hacerse crónica y produce dolores frecuentes, deposiciones y mucosidades sanguinolentas. También aquí la voz popular demuestra sus grandes conocimientos psicosomáticos. En alemán se llama vulgarmente cagamoko, al individuo hipócrita, obsequioso y adulador, capaz de todo por congraciarse, incluso de sacrificar su personalidad, de renunciar a su vida propia a fin de vivir la vida de otro en una especie de unidad simbólica. El páncreas. El páncreas forma parte del aparato digestivo y tiene dos funciones principales: la exocrina, que consiste en la producción de los jugos gástricos esenciales de carácter eminentemente agresivo, y la endocrina. Mediante la función endocrina, el páncreas produce la insulina. El déficit de producción de estas células da lugar a una afección muy frecuente, la diabetes, azúcar en la sangre. La palabra diabetes significa echar o pasar a través. En un principio se llamó a esta enfermedad diarrea de azúcar. Podemos traducir literalmente diarrea de azúcar por diarrea de amor. El diabético no puede asimilar el azúcar contenido en los alimentos. El azúcar escapa de su cuerpo con la orina. Solo sustituyendo la palabra azúcar por la palabra amor, habremos expuesto con claridad el problema del diabético. Las causas dulces no son sino sucedáneos de otras dulzuras. Detrás del deseo del diabético de saborear cosas dulces y su incapacidad para asimilar el azúcar y alimentarlo en las propias células, está el afán no reconocido de la realización amorosa, unido a la incapacidad de aceptar el amor, de abrirse a él. El diabético tiene que alimentarse de sucedáneos materiales, para satisfacer unos deseos psíquicos auténticos. La diabetes produce avinagramiento de todo el cuerpo y puede provocar incluso un coma. Ya conocemos estos ácidos, símbolo de la agresividad. Una y otra vez nos encontramos con esta polaridad de amor y agresividad, de azúcar y ácido. El cuerpo nos enseña: el que no ama se agria, o, formulando más claramente, el que no sabe disfrutar se hace insoportable. Solo puede recibir amor el que es capaz de darlo. El diabético de amor solo en forma de azúcar en la orina. El hígado. El hígado, encargado de múltiples funciones, es uno de los más frecuentes del ser humano, el principal del metabolismo intermediario y el laboratorio de la persona. Repasemos de forma esquemática sus funciones más importantes. Almacenamiento de energía. El hígado produce glucógeno y lo almacena. Producción de energía con los aminoácidos y grasas ingeridos con la alimentación. El hígado produce glucosa. Metabolismo de la albúmina. El hígado puede tanto desintegrar los aminoácidos como sintetizarlos. Por ello, el hígado es el elemento de unión entre la albúmina y el reino animal y vegetal
procedente de los alimentos y la del ser humano. Desintoxicación. Las toxinas, tanto en las del cuerpo como las ajenas a él, son desactivadas e hidrolizadas en el hígado para poder ser eliminadas por la vesícula o los riñones. La capacidad del hígado para desintoxicar presupone la facultad de diferenciación y valorización. Los trastornos y afecciones del hígado, por lo tanto, denotan problemas de valoración, es decir, señalan una clasificación errónea de lo que es beneficioso y lo que es perjudicial. Es decir, mientras la valoración de lo que es tolerable y cuánto se puede procesar y digerir se efectúa correctamente, nunca se producen excesos. Y son los excesos los que hacen enfermar al hígado: exceso de grasas, exceso de comida, exceso de alcohol, exceso de drogas. Un hígado enfermo indica que el individuo ingiere con exceso algo que supera su capacidad de proceso. Denota inmoderación, exageradas ansias de expansión e ideales demasiado ambiciosos. El hígado es el proveedor de energía, es la reacción del cuerpo a la incontinencia y a la megalomanía, y exhorta a la moderación. Al dejar de formarse coagulante, la sangre se hace más fluida y se le escurre al paciente. Por la enfermedad, el paciente aprende moderación, sosiego, continencia y abstinencia, sexo, comida y bebida. Proceso que ilustra claramente la hepatitis. Ahí se las dejo. Pídanlas, pídanlas, pídanlas. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de ira, sientes celos, tienes miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale, y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada del mundo. Hasta mañana.